El monasterio de San Pedro, empezado por San Fructuoso en el siglo VII, se ubica contiguo al nacimiento del río Oza y frente a un otero denominado Rupiano, donde hay vestigios de un castro Astur, ocupado posteriormente por los romanos como puesto de vigilancia de los canales que captaban agua de estas cumbres y la trasvasaban a las médulas. El ermitaño, después de fundar el monasterio de Compludo, se internó en los valles situados entre los montes aquilanos, edificando un pequeño oratorio. Adyacente a esta primera ermita, cimentó hacia el año 635 las primitivas celdas del cenobio con la ayuda de su joven discípulo y albañil. Te digo, Baldario, aquí donde se halla la escala por la que suben al cielo las almas donde se alojan los ejércitos de los ángeles, cuando de mañana nos levantamos y miramos estos montes y valles llenos de flores, hierbas y árboles, con los pajarillos que cantan, percibimos que claramente nos dicen que toda esta es la obra de Dios. Pienso en cuántas veces saldrían al campo a examinar el sitio. Unas veces subirían el arroyo arriba suspendiéndose en el abismo, calando las quiebras y cañadas, en tanto que otros monjes pisaban la cima de las breñas, descubriendo para la botica innumerable variedad de flores que guardó la sabia naturaleza para las sierras y negó a los jardines con árboles y plantas desconocidas. Con frecuencia los monasterios surgieron de la celda de un ermitaño, que no tenía en su soledad más que una pequeña cueva donde vivía afligido y llorando. Imaginando que el espíritu del hombre es de Dios, pero que el cuerpo del hombre es del demonio, fue atraído a la soledad del bosque para así apartarse de la relajación generalizada de la vida monástica. Sin embargo, para protegerse contra los graves peligros de este tipo de vida ascética, no tardaron en fundarse nuevos institutos monásticos que combinaban las ventajas de la soledad con la supervisión de un superior y la protección de una regla. El mal de la concupiscencia carnal, si no se cura, mata el alma. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos a la gehenna ardiente, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Si tú quieres comer bien, beber mejor y dormir demasiado, ¿cómo piensas vivir casto
y no sentir las molestias de la carne? Con la penitencia mortificaban su cuerpo y dominaban sus bríos con ayunos, disciplinas, cilicios y vigilias. Baldario, por las incomodidades del mundo, he querido pasar como pajarillo a los montes, porque con el ejemplo de las aves me he apartado lejos del lazo de los cazadores. Causa de sí mismo, el errático ensueño de un ente irisado de luz, traspasando el rosetón a las 11 de la mañana de este venturoso día del 3 de agosto, se proyecta viajando del suelo a la sillería del coro, a modo de la misma sustancia divina. La rara apariencia que se ve en contadas ocasiones y que suele pasar inadvertida a los visitantes, nos hace poner la mano para evidenciar la realidad. La iglesia del monasterio benedictino, de planta basilical de 3 naves, está construida sobre una anterior del siglo X, que a su vez fue construida sobre otra anterior al siglo VII, que se mantiene arrimada a una altiva torre del siglo XI. Y entre las dos lumbreras que miran a la fachada norte, tiene incrustada una cabeza de piedra de estilo románico. Tras la muerte de Fructuoso, sus seguidores continuaron con la vida monacal hasta la llegada de Valerio, procedente igualmente del monasterio de Compludo, el cual, debido a un ascetismo extremo y el placer que sentía en la propia mortificación, acabó desarrollando un carácter visionario al punto de creerse perseguido y rodeado de demonios. Todo ello le llevó a tener graves enfrentamientos con sus compañeros, calificados por él como pseudomonjes, que le hacían pasar todo tipo de penalidades, aunque por el favor real de Recesvinto terminó convirtiéndose en su abad. Valerio, junto con su sobrino Juan, amplió el cenobio y sus alrededores, plantando unas magníficas huertas y jardines. La descripción, según palabras de San Valerio, es la siguiente. Es un lugar parecido al Edén y tan apto como él para el recogimiento, la soledad y el recreo de los sentidos. Cierto es que está vallado por montes gigantescos, pero no por ello creas que es lóbrego y sombrío, sino rutilante y esplendoroso de luz y de sol, ameno y fecundo, de verdor primaveral, aunque en la rígida pendiente de la montaña ni un solo rincón encontramos donde edificar, con la ayuda de Dios, el trabajo de nuestras propias manos y la aprecia de los artesanos, en muy poco tiempo allanamos un pequeño espacio donde pudimos edificar un breve remedo de claustro. Qué delicia contemplar desde aquí
los vallados de olivos, tejo, laureles, pinos, cipreses y los frescos tamarindos. Árboles todos de hojas perennes y perpetuo verdor. A este inmarcesible bosque lo llamamos Dafne por sus emparrados rústicos de cambroneras que brotan espontáneas y trepan por los troncos formando amenísimos y compactos toldos que refrescan y protegen nuestros miembros de los rigores del estío y nos proporcionan mayor frescor que los antros de las rocas o la sombra de las peñas, mientras que el oído se regala con el muelle del cantar del arroyo que a la vera corre y la nariz se embriaga con el nectario perfume de las rosas, los lirios y toda clase de plantas aromáticas. La bella amenidad del bosque calma los nervios y el amor auténtico, puro y sin fingimientos nos inunda el alma. Cuenta Valerio que siendo ya anciano el monje Baldario, yaciendo aquejado de su enfermedad, habría salido su alma de su cuerpo y 3 palomas la habrían conducido al cielo, hasta un monte de una gran belleza en el que habría contemplado a Jesucristo en su trono. Saturnino, otro discípulo suyo, edificó sobre la roca donde solía orar San Fructuoso una pequeña ermita en honor de la Santa Cruz y de San Pantaleón. Otro monje llamado Máximo, que conoció el frenético monje en Compludo al comienzo de su vida cenobítica, murió de una grave enfermedad para volver a la vida al cabo de varias horas. Durante el tiempo que estuvo muerto contó que estuvo en el cielo donde un ángel le mostró todos los encantos del jardín celestial, señalándole a la vez a lo lejos el abismo del infierno, que envuelto en una densa niebla dejaba oír tan solo el gemido de los condenados. Dados los muchos días que los monjes tenían que abstenerse de comer carne, el monasterio disponía de un estanque interior a modo de pecera con agua que se renovaba, en el cual solían tener barbos y truchas, amén de sanguijuelas para hacer sangrías. A principios del nuevo siglo, en el año 714, las razias musulmanas invaden el Bierzo, destruyendo muchos de los monasterios, entre ellos el monasterio rupiano. Lamentablemente de este periodo son pocos los vestigios que se conservan, como este capitel usado en otros tiempos como pila de agua bendita, que se encuentra colocado en la puerta de la sacristía. Amiga soledad, sagrado asilo a donde la razón socorre al daño, que a quien sirve de tabla el desengaño, ofrece tu quietud puerto tranquilo. Aquí no llega voz de cocodrilo, válido sí de cándido rebaño, que al fin, para entender cuánto es engaño,
es tu silencio superior estilo. En ti sino en las aves no hay porfía, ninguno es lisonjero sino el viento, solo murmura en ti la fuente fría. Oh escuela, donde aprende el pensamiento, de todo mal devino a compañía, con tácita lección, mudo escarmiento. Los singulares arcos de piedra están formados por lajas de pizarra puestas de canto que se juntaban con argamasa. La cocina, pieza sustancial de la comunidad, contaba con agua corriente que llegaba canalizada desde lo alto del pueblo. En un pequeño hornillo se guardaban los rescoldos durante la noche para disponer con rapidez del fuego a la mañana siguiente. Centro del alma, soledad divina, vivo retrato de la paz eterna, a donde la armonía que se alterna con silencio divino se combina. Farol del que a la luz de Dios camina, puerto feliz del que en el gusto invierna, retórico silencio que gobierna y mudo desengaño que encamina. Eres, oh soledad al que te ha hallado, lo que el centro después de lo violento, lo que el puerto después del naufragado, lo que tras de la red al ave al viento, lo que es tras de la culpa al buen estado, lo que la gloria al fin tras el tormento. La botica comunica directamente con la portería, ya que hasta aquí venían muchas gentes de la zona a pedir remedio para sus enfermedades. En el suelo aún se ven las piedras que se usaban para macerar las hierbas. Este hueco del que milagrosamente aún pervive la techumbre de lajas de piedra pertenece a la bodega. Aún se aprecia que las paredes estaban revocadas de barro con paja y enlucidas de cal, revestimiento común a todo el monasterio que se ha perdido al estar desguarnecido. Inmediato a ella, separado por una pared, estaba el archivo. La biblioteca se halla contigua al mismo. Atesoraba alrededor de 1390 libros, en su mayor parte cantorales, que hoy se conservan en el Archivo Diocesano de Astorga. Corría el año 895 cuando el monje Genadio retornó de nuevo a este asombroso lugar con 12 discípulos de su temperamento, con el propósito de repararlo. Vinieron de Ageo, otra abadía situada en Ayó de Vidriales, un pueblo de la provincia de Zamora. Unos meses después ya habían logrado efectuar una primera reconstrucción, mérito suficiente para que el obispo de Astorga, Ranulfo, distinguiera a Genadio como abad
que se ajustaría a la regla de San Benito en sustitución de la de San Fructuoso. Al cabo de ingentes avatares, el 24 de octubre del año 919 se dedica a San Pedro la iglesia del monasterio, interviniendo en la consagración 4 obispos: el propio Genadio, ya investido como obispo de Astorga, Sabarico de Dumio, Frunimio de León y Dulcidio de Salamanca. Junto a la antigua entrada del claustro se conserva una piedra labrada en caracteres semimozárabes rememorando la crónica del templo. En ella se puntualiza que, pareciéndole corta a Genadio la iglesia que había reparado, determinó hacer una nueva, cuyas paredes fueron levantadas no a costa de los pobres, sino por su liberalidad y el sudor de los monjes. En una excavación arqueológica afloraron algunos sepulcros del siglo XI. La posición del enterrado se intuye por las 2 lajas de piedra entre las cuales le emplazaban la cabeza. Un árbol prospera en el vacío claustro junto a las vetustas cimbras. Arrebatado a la vista del estado en que se encuentran las piedras, evoco los pasos del último fraile que aquí rezaba las vísperas de memoria. Entonces siento que me pregunta: ¿qué haces, oh hermano, en el siglo, tú que te crees mayor que el mundo? Me quedé mudo sin saber qué decir. ¿Quién eres tú y por qué has venido aquí?, continuó. No sé quién soy, aunque seguramente vengo en busca del más alto grado de recogimiento que he oído jamás. Entonces oí que me dijo: si tienes intención de aposentarte en un lugar donde poder servir a Dios a tu gusto, yo te lo daría de buen grado por la salud de tu alma en el Valle del Silencio.